hablo desde el silencio de mis últimos días, aquí en Amboise, donde el río Loira susurra secretos que ya no necesito descifrar. Mi mano derecha, paralizada, descansa sobre estas páginas mientras mi izquierda sigue trazando líneas que solo yo comprendo. Es extraño cómo al final de la vida uno se convierte en espectador de su propia historia. Nací bastardo en Vinci, hijo de un notario y una campesina llamada Caterina. El mundo me marcó desde el primer respiro con esa etiqueta que algunos llevan como herida y otros, como yo, como una extraña libertad. Ser ilegítimo significaba no heredar el apellido paterno, no seguir el camino trazado, pero también significaba ser libre de inventar mi propio destino. Recuerdo mis primeros años como pinturas colgadas en las paredes de mi memoria. Las colinas ondulantes de la Toscana, los olivos plateados bajo el sol, el murmullo del arroyo cerca de casa. Allí aprendí mi primer lenguaje, el de la observación. Mientras otros niños jugaban con espadas de madera, yo perseguía lagartijas para estudiar cómo movían sus patas, o contemplaba el vuelo de los pájaros, preguntándome qué secreto guardaban sus alas extendidas. Mi abuelo Antonio me enseñó a leer en aquellas colinas. Era un hombre silencioso, de manos rugosas y ojos que parecían haber visto demasiado. Yo siempre terminaba dibujando en los márgenes de los libros. Flores, rostros, manos, todo lo que captaba mi ojo inquieto. Un día me trajo papel y carboncillo, y me dijo: Leonardo, creo que tu manera de leer el mundo es diferente. No sabía entonces cuán profética era esa frase. La curiosidad era mi compañera constante, una sed que nunca se saciaba. ¿Por qué las hojas cambian de color? ¿Cómo hace el corazón para bombear la sangre? ¿Por qué el agua fluye hacia abajo pero las nubes flotan? Cada pregunta generaba 10 más, y pronto mi mente se convirtió en un laberinto de interrogantes que me acompañarían toda la vida. Cuando tenía 14 años, mi padre me llevó a Florencia, esa ciudad que bullía como una colmena. Las calles empedradas resonaban con el martilleo de los orfebres, el cincel de los escultores, las voces de los mercaderes. Era como haber entrado en otro mundo, uno donde la belleza se creaba con las manos. Mi padre me llevó al taller de Andrea del Verrocchio. Recuerdo cruzar el umbral de su bodega. El olor a óleo y barniz, el polvo de mármol suspendido en los rayos de sol, los aprendices trabajando en silencio. Verrocchio me observó con ojos penetrantes que parecían ver más allá de la superficie. Me pidió que dibujara algo. Tracé un rostro de memoria, el de una mujer vista en el mercado. Cuando terminé, el maestro permaneció en silencio largo tiempo. Luego asintió: «Te quedarás aquí». Los años en el taller fueron mi verdadera educación. Allí aprendí que el arte no era solo belleza, sino conocimiento. Para pintar un caballo, había que conocer su anatomía. Para representar el agua, estudiar su flujo. Para capturar la luz, entender sus leyes. Cada pincelada era un acto de investigación, cada obra una pregunta formulada en pigmentos y lienzo. Fue allí donde comencé a sentir la tensión que me acompañaría toda la vida, la batalla entre la necesidad de crear y la compulsión de comprender. Mientras otros aprendices copiaban las técnicas del maestro, yo me consumía en preguntas más profundas. ¿Cómo funcionan los músculos que mueven una sonrisa? ¿Qué hace que los ojos revelen el alma? ¿Por qué el azul del cielo cambia según la hora? Mi primera gran obra fue El ángel en el bautismo de Cristo de Verrocchio. Cuando la terminé, el maestro dejó los pinceles para siempre. Dicen que nunca más volvió a pintar porque se sintió superado. Recuerdo la expresión en su rostro cuando vio mi ángel. Una mezcla de orgullo y melancolía, como la de un padre que ve a su hijo caminar por primera vez. Esa fue mi primera experiencia con la soledad del que va más allá. Desde entonces, mi vida se convirtió en una sucesión de llamados cada vez más intensos. El llamado del arte, pero también de la ciencia, la ingeniería, la anatomía, la música. Era como si el universo entero me susurrara secretos al oído, exigiéndome que los desentrañara. Establecí mi primer taller en Florencia, pero pronto me di cuenta de que mi camino sería diferente. Mientras otros se especializaban, yo me dispersaba. Mientras ellos terminaban obras,
yo las abandonaba para perseguir nuevas ideas. Los encargos se acumulaban, los patrones se impacientaban, y yo me debatía entre la culpa y la compulsión de explorar nuevos territorios. La última cena surgió de esa tensión. Los monjes de Santa María delle Grazie me habían encargado representar la última cena de Cristo, pero yo no podía repetir fórmulas conocidas. Pasé meses estudiando expresiones humanas, observando rostros en calles, mercados, tabernas. Quería capturar no solo el momento de la traición, sino la gama completa de emociones: sorpresa, incredulidad, ira, tristeza, resignación. Durante 3 años trabajé en esa pared, experimentando con nuevas técnicas, buscando la fórmula perfecta que me permitiera trabajar con paciencia. Los monjes se desesperaban. A veces pasaba días sin tocar un pincel, solo observando, esperando que la obra me revelara el siguiente paso. Otras veces trabajaba febrilmente desde el amanecer hasta el anochecer, perdido en el trance de la creación. Pero la obra se deterioraba mientras la pintaba. La técnica experimental no resistía la humedad. Era como si el universo me enseñara una lección cruel: que la belleza es efímera, que incluso nuestros mayores logros están destinados a desvanecerse. Sin embargo, algo en esa impermanencia me consolaba. Quizás la verdadera obra no era el fresco en sí, sino el proceso de creación, la búsqueda incansable de la perfección inalcanzable. Mi obsesión con el vuelo comenzó en esos años. Observaba las aves durante horas, estudiando cada movimiento de sus alas, cada corriente de aire que las sostenía. Llenaba cuadernos con dibujos y notas sobre mecánica del vuelo. Diseñé máquinas voladoras, estudié la resistencia del aire, calculé proporciones. Estaba convencido de que el hombre podía volar, que solo necesitaba entender los principios que la naturaleza había perfeccionado. Construí prototipos, realicé experimentos desde las colinas de Fiesole. Algunos terminaron en fracaso, otros en accidentes menores. Pero cada intento me acercaba más a comprender algo fundamental: que el vuelo no era solo mecánico, sino una metáfora de la condición humana. Volar significaba trascender las limitaciones terrestres, alcanzar una perspectiva divina. Era, en esencia, lo que había intentado hacer toda mi vida. Paralelamente, mi fascinación por el cuerpo humano se intensificaba. Comencé a diseccionar cadáveres en secreto, desafiando las prohibiciones de la Iglesia. Las primeras veces me revolvían el estómago, pero pronto la curiosidad venció al asco. Cada músculo, cada órgano, cada vena era un verso en el poema de la creación. Dibujé el corazón como nadie antes, mapeé el sistema nervioso, estudié la formación del feto. Esas noches en la morgue, a la luz de velas vacilantes, me enseñaron algo fundamental sobre la belleza. No residía solo en la superficie, sino en la complejidad perfecta de lo oculto. Un corazón latiendo era más hermoso que cualquier obra de arte, un ojo funcionando más milagroso que cualquier mecanismo. Pero cada descubrimiento me alejaba más de mis contemporáneos. Mis cuadernos se llenaban de conocimientos que no podía compartir. Escribía en espejo, de derecha a izquierda, no solo para proteger secretos, sino porque mi mente parecía funcionar de manera inversa al resto del mundo. Era como vivir en un universo paralelo, visible pero inaccesible para los demás. Los años en Milán, bajo Ludovico Sforza, fueron quizás los más productivos. Tenía recursos, tiempo y libertad de explorar sin restricciones. Diseñé canales, planifiqué ciudades ideales, creé espectáculos teatrales con máquinas complejas. Era ingeniero, artista, inventor, filósofo, todo a la vez. Pero también era profundamente solitario. La soledad no era solo física, sino intelectual. Tenía discípulos, jóvenes ansiosos de aprender mis técnicas. Pero ninguno podía seguirme en los laberintos de mi pensamiento. Les enseñaba a mezclar pigmentos, a preparar lienzos, a calcular proporciones, pero no podía transmitirles la fiebre que me consumía, esa necesidad irresistible de entender el porqué de todas las cosas. Las guerras llegaron y se fueron. Los franceses conquistaron Milán, Ludovico huyó, y yo me encontré nuevamente sin patrocinador. Era el patrón de mi vida.
Periodos de estabilidad seguidos de rupturas abruptas, como si el destino se empeñara en mantenerme en movimiento constante. Regresé a Florencia, donde mi reputación me precedía. Era el gran Leonardo, el genio universal, pero también el hombre que no terminaba sus obras. Los encargos llegaban teñidos de desconfianza. Los patrones querían garantías que yo no podía ofrecer. ¿Cómo explicarles que una obra verdadera no se puede forzar, que surge cuando está lista? Fue entonces cuando comencé la Mona Lisa. Lisa Gherardini posó para mí durante meses. Pero la obra se convirtió en algo más que un retrato. Era un experimento sobre la naturaleza de la belleza, sobre la capacidad del arte para capturar no solo la apariencia, sino el alma. Esa sonrisa enigmática nació de mi obsesión por entender qué hace que un rostro sea memorable. Trabajé en el cuadro durante años, llevándolo conmigo como un talismán. Cada vez que lo miraba, descubría algo nuevo que perfeccionar. Los ojos que parecían seguir al observador. Las manos delicadas como pétalos. El paisaje del fondo con sus montañas azuladas que sugerían infinitud. Era mi compendio de todo lo aprendido sobre la naturaleza humana. Pero incluso esa obra maestra se convirtió en tormento. Nunca la entregué a quien la había encargado. No podía separarme de ella, porque en cierto modo era yo mismo lo que había pintado en ese lienzo. Era mi búsqueda de la perfección, mi incapacidad para conformarme con lo meramente bueno. Los años se acumulaban, y con ellos llegaba una extraña claridad. Comprendí que mi vida había sido una serie de aproximaciones a verdades inalcanzables. Cada obra, cada invento, cada descubrimiento era un paso hacia algo que permanecía siempre un paso más allá. No era fracaso, sino la naturaleza misma de la búsqueda humana. El Papa León X me llamó a Roma, pero Roma me recibió con frialdad. Los jóvenes artistas dominaban la escena con su vigor. Yo era el viejo maestro, respetado pero considerado obsoleto. Mis ideas habían influido en toda una generación, pero esa misma generación ahora me superaba en técnica y productividad. Entonces llegó la invitación de Francisco y de Francia. El joven rey deseaba tenerme en su corte no como ejecutor de encargos, sino como sabio, consejero, tesoro viviente de conocimiento. La propuesta me conmovió. Después de décadas luchando por reconocimiento, alguien finalmente me valoraba no por lo que podía producir, sino por lo que sabía. El viaje a Francia fue mi última gran aventura. A los 64 años, dejé Italia para siempre, llevando conmigo solo mis cuadernos más preciados y 3 pinturas, la Mona Lisa, San Juan Bautista y Santa Ana. Eran mis hijos más queridos, las obras que mejor representaban mi búsqueda de la belleza absoluta. Amboise me recibió con una tranquilidad desconocida. El castillo de Clos-Lucé se convirtió en mi refugio final. Tenía sirvientes, una pensión generosa, y sobre todo, la libertad de dedicarme por completo a la reflexión. Era como si después de una vida de tormenta hubiera llegado finalmente a puerto seguro. Francisco me visitaba regularmente, ávido de conocimiento. Le hablaba de mis inventos, mis teorías sobre el agua, mis estudios anatómicos. Era un joven inteligente y curioso, quizás la única persona capaz de seguir mis pensamientos sin perderse. En él veía un eco de mi propio espíritu juvenil, esa sed insaciable de comprender el mundo. Pero mi cuerpo comenzaba a fallar. La mano derecha se paralizó, obligándome a depender de mi izquierda. Era una ironía cruel. El instrumento que había dado vida a tantas obras se negaba a obedecerme cuando más necesitaba consignar mis últimos pensamientos. Sin embargo, descubrí que la limitación física agudizaba mi mente. Fueron años de una extraña paz. Por primera vez en mi vida, no tenía prisa. No había encargos que cumplir, patrones que satisfacer, fechas límite que respetar. Podía simplemente ser, existir en el presente sin la ansiedad constante de los proyectos inacabados. Era como si hubiera pasado toda mi vida corriendo y finalmente hubiera aprendido a caminar. Comencé a ver mi vida con una perspectiva que solo la proximidad de la muerte puede otorgar. Los fracasos que tanto me habían atormentado se revelaron como pasos necesarios en mi educación. Las obras inconclusas cobraron un nuevo sentido.
no eran síntomas de incapacidad, sino testimonios de una ambición que se negaba a conformarse con lo mediocre. El hombre de Vitruvio, ese dibujo que había hecho décadas antes, se convirtió en mi metáfora favorita. El hombre inscrito en el círculo y el cuadrado, con brazos y piernas extendidos, tocando los límites de ambas figuras geométricas. Era yo mismo. Un ser humano tratando de abarcar la totalidad del conocimiento, extendiendo mis extremidades hacia todos los campos del saber. Mis cuadernos, escritos en espejo, se habían convertido en una biblioteca de conocimientos que abarcaba desde la anatomía hasta la hidráulica, desde la óptica hasta la botánica. Eran mi verdadero legado, más valioso que cualquier pintura. En ellos había consignado no solo mis descubrimientos, sino mi método de pensar, mi manera de abordar los problemas. Era mi regalo para las generaciones futuras. La melancolía de estos últimos años no era amarga, sino dulce, como la de quien ha luchado una buena batalla y puede finalmente descansar. Había vivido intensamente, había amado profundamente, había creado belleza y expandido las fronteras del conocimiento humano. Mis obras inconclusas ya no me atormentaban. Las veía como semillas plantadas en el jardín de la cultura. A menudo pienso en el niño ilegítimo de Vinci que observaba el vuelo de los pájaros con ojos asombrados. Ese niño había soñado con volar, con descifrar todos los misterios del universo, con crear una belleza que rivalizara con la de Dios. En cierto modo, había logrado volar, no con máquinas de madera y tela, sino con su imaginación. Más que cualquier logro específico, creo que mi verdadero triunfo fue mantener viva la curiosidad hasta el final. En un mundo que prefiere las certezas a las preguntas, yo elegí la perplejidad constante. En una época que valora la especialización, yo abracé la universalidad. En una sociedad que recompensa la conclusión, yo celebré la búsqueda infinita. Ahora, mientras el sol se pone sobre el Loira y las sombras se alargan en mi habitación, siento una paz profunda. Mi mano izquierda apenas puede sostener la pluma, pero mi mente sigue clara, sigue haciendo conexiones, sigue maravillándose ante el prodigio de la existencia. Si pudiera hablar con ese niño de Vinci, le diría que no tema ser diferente, que no se avergüence de sus preguntas infinitas, que no se disculpe por su incapacidad de conformarse con respuestas convencionales. Le diría que la vida es demasiado breve para desperdiciarla en la mediocridad, que vale la pena perseguir la belleza incluso si nunca la alcanzamos completamente. El verdadero elixir que he encontrado en este viaje no es la fama ni la riqueza, sino algo más sutil y poderoso, la capacidad de asombro. Después de 7 décadas observando el mundo, sigo siendo capaz de maravillarme ante un rostro humano, ante el vuelo de un pájaro, ante la perfección de una flor. Esa capacidad de asombro es lo que mantiene joven al espíritu. Pronto partiré hacia el último gran misterio, el único que no pude estudiar en vida, el de la muerte. Pero voy sin miedo, con la curiosidad intacta. Quizás del otro lado haya respuestas a las preguntas que me acompañaron toda la vida. O quizás solo haya silencio. En cualquier caso, habré vivido completamente, habré amado profundamente, habré creado belleza. Mi último consejo para quien escuche estas palabras es simple. No tengan miedo de ser diferentes, no se disculpen por su curiosidad, no permitan que el mundo los convenza de que deben elegir entre el arte y la ciencia, entre la belleza y la verdad. Todo está conectado en el gran tapiz de la existencia. Cada pregunta es válida, cada búsqueda es sagrada. Y ahora, mientras la noche cae sobre Amboise y mi historia llega a su fin, cierro los ojos y veo nuevamente esas colinas de Vinci donde todo comenzó. Veo al niño que fui, dibujando en la tierra con un palo, soñando con volar. Sonrío, porque sé que ese niño logró su sueño. Voló más alto y más lejos de lo que jamás imaginó.